Bueno, algunas diapositivas las voy a pasar rápido porque ya son cosas que se han dicho, como esta de aquí, que, bueno, lo único decir que aproximadamente 5 nuevas patologías por semana son descritas en el mundo, de las cuales el 80% de ellas son de origen genético. Las enfermedades raras presentan una gran variedad de síntomas y lo importante en este caso es que necesitan un equipo multidisciplinar y los dentistas pues tenemos mucho que aportar al tratamiento de estas enfermedades. La OMS... es que no está dada. Vale. Bueno, la OMS considera que entre las principales enfermedades, las más prevalentes, están la caries dental y las enfermedades periodontales. Y son pacientes con una patología crónica en la cual los medicamentos pueden tener una gran importancia, como ya se ha dicho aquí hoy también, porque pueden aumentar el riesgo de enfermedad dental, como son los jarabes azucarados, los sedantes y barbitúricos y todos aquellos fármacos que ocasionan serostomía, y los anticonvulsivantes, sobre todo de tipo hidantoínas, que producen también hiperplasia gingival. Las personas con discapacidades complejas del desarrollo y especialmente aquellas con discapacidades de tipo neurológico tienen mayor riesgo de enfermedad dental, relacionada en parte por sus mayores dificultades para llevar a cabo la higiene. Estas enfermedades suelen ser severas o muy severas, a menudo degenerativas y comprometen la calidad de vida e incluso a veces la vida misma del paciente. Y podemos decir que no hay una definición establecida de lo que es una enfermedad rara, porque las definiciones cambian de unos investigadores a otros y de una legislación a otra. Pero lo que todos admiten en común es que lo importante de estas enfermedades es la baja prevalencia que tienen. Dentro de las características están la aparición precoz de las mismas. Hemos dicho que casi un 80% se producen en personas menores de 2 años de edad, problemas del desarrollo como déficit motores, sensoriales, elevada morbilidad, suelen tener numerosas patologías simultáneamente, retrasos, y los dos problemas más urgentes o más importantes son los retrasos en el diagnóstico y la falta del tratamiento efectivo. Se dice que al menos debe de existir una de las siguientes características para poder hablar de enfermedad rara, que es o un escaso conocimiento etiológico de la misma, o que sean patologías crónicas, que exista una falta de tratamiento curativo y que generen una importante carga de enfermedad. Y debemos de impulsar la prevención primaria y la detección precoz, la investigación, los sistemas de información y registros de los que nos ha hablado el doctor Posada, y implicar a los pacientes y a sus familiares en las estrategias de promoción y prevención. Según el INSERSO, las personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% tienen como primera deficiencia o primera patología la patología osteoarticular, seguida de la patología crónica, mental, neuromuscular, intelectual, visual, auditiva, mixta y otras. Los pacientes con enfermedades raras presentan discapacidad física en un 87%, emocional en un 83%, social en un 75% y discapacidad sensorial aproximadamente en el 53%. ¿Qué importancia tiene la información epidemiológica dental? Pues bueno, tiene importancia para orientar la planificación y gestión sanitaria, para conocer también la incidencia o el número de casos nuevos que puede haber y también la prevalencia de la patología dental, realizar acciones preventivas y conocer los indicadores dentales básicos. Esto permite poder hacer estudios comparativos entre unas comunidades y otras o entre unos países y otros. En el Hospital Clínico de Valladolid, en el año 2016, iniciamos un proyecto de enfermedades raras para analizar el estado de salud bucodental de estos pacientes que acuden al servicio de estomatología del hospital. Lo que hacíamos es medir, les hacemos una pequeña historia clínica médica y bucal y les medimos los índices epidemiológicos dentales. Fundamentalmente medíamos el índice de higiene oral simplificado, el índice de O'Leary, que son índices de placa bacteriana, y después les hacíamos un periodontograma
y les medíamos también un cuestionario validado para conocer la calidad de vida de salud oral, que es el OHIP 15, que tiene una serie de preguntas. He puesto ahí algunas de ellas, son 15 preguntas que nos tenían que contestar los familiares de los pacientes. Entonces, el estudio es un estudio de casos y controles y necesitábamos una muestra de 50 pacientes y 50 controles. Los controles eran los familiares de los afectados, bien si venían con el padre o la madre o con algún hermano, y si no, pues si tenían hermanos, hacíamos venir a algún hermano sano para examinarle la boca, y si no, los propios padres. Y se les hacía también una encuesta, como veis ahí, sobre la frecuencia de cepillado, número de visitas habituales al dentista, en fin, una serie de preguntas relacionadas con la salud bucal. El problema de este estudio es que lo tenemos a medias porque hemos conseguido solamente 22 pacientes y estamos ahí parados y no hay manera de conseguir más. Entonces, bueno, pues de momento estamos con los 22 pacientes y estamos intentando llegar a los 50. Estos son los fenotipos de algunos de los pacientes y los tipos de enfermedades que hemos visto. No he puesto todos, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Que son el síndrome de Williams-Beieren. Todos, como veis, he puesto en otro color la patología bucodental y prácticamente todos tienen algún tipo de patología bucodental. Hemos visto miopatías, el síndrome de catarata congénita con dismorfismo facial y neuropatía, el síndrome de Angelman. Bueno, hemos visto bastantes niños con parálisis cerebral infantil también, que no les incluíamos, he puesto este como ejemplo, pero no les incluíamos dentro de las enfermedades raras, de lesiones cromosómicas, encefalopatía mitocondrial de Leigh, displasia ectodérmica anhidrótica. Vimos a un niño con una anodoncia completa, tenía 2 prótesis removibles, superior e inferior. Y cuando le dijimos que se quitase las prótesis para observarle, aparte de que vimos lo que dijo el doctor Suárez Quintanilla esta mañana, que las prótesis le estaban produciendo una reabsorción del hueso alveolar, el niño no quería quitárselas, tuvimos que insistirle mucho a los padres y cuando las quitó tenía una micosis importante palatina, porque se ve que no las quitaba prácticamente ni para limpiarlas porque tenía un complejo tan grande, nos contó la madre en el colegio, que no las quería quitar para nada. Y claro, pues hay que limpiar las prótesis. Hemos visto también un niño con neurofibromatosis tipo 1, síndrome de West, displasia cleidocraneal, epidermolisis bullosa. Vimos a dos hermanos que eran de raza gitana, y la hermana tenía pequeñas ampollas en las manos y en los pies, pero los dos tenían caries, múltiples caries, pero la hermana no tenía afectación neurológica y el niño sí. El niño estaba operado de un glioblastoma multiforme y además se le alimentaba por gastrostomía. Bueno, pues lo que hacemos básicamente en los estudios que estamos haciendo es medir la placa dental. Como sabéis, es una película gelatinosa, blanco-amarillenta, muy adherida a los dientes, y que no se elimina fácilmente con la masticación, ni con el enjuague, ni con el aire a presión. Lo que hacemos es identificar con un colorante químico la placa dental, aplicando un colorante. Entonces, cuanto antes comiencen los cuidados bucodentales, pues menos posibilidades de patologías orales vamos a tener. Lo fundamental en este tipo de pacientes es la prevención. A los pequeñitos aconsejamos cepillarles 2 veces al día, mañana y noche, con cepillos pequeños, cepillos infantiles, y cepillar de forma suave y circular sobre las piezas dentarias, pero sin pasta de dientes, utilizando solamente agua. Y la técnica de cepillado, pues bueno, sería superficies vestibulares y linguales en primer lugar, después las superficies oclusales y finalmente hay que limpiar la lengua y enjuagarse varias veces con agua. También se puede utilizar para las superficies interproximales el hilo de seda. En cuanto a la pasta dental, pues bueno, la concentración de flúor que debe de tener depende un poquito de cada paciente. En los niños menores de 2 años, pues mejor no utilizar pasta dental, y si son mayores de 2 años, pues una cantidad muy pequeña, como del tamaño de una lenteja, porque lo pueden tragar y se puede producir fluorosis.
Los dentífricos fluorados aconsejamos cepillar 2 veces al día durante 2 o 3 minutos, y en adultos la concentración de flúor puede ser de 1000 a 1500 partes por millón, y en los infantiles entre 250 y 500 partes por millón. En los niños que tienen riesgo alto de caries, la concentración de flúor puede ser mayor. Y también aconsejamos la utilización de colutorios en aquellos niños que controlan el reflejo de la deglución y que son capaces de enjuagar y de escupir. En los que tienen alta incidencia de caries, en niños menores de 7 años sin control del reflejo de la deglución, podemos utilizar los barnices de flúor, que estos son solamente utilizables por el profesional. Quería presentaros este estudio que hicimos en la Universidad de Salamanca en el año 2005 sobre la salud bucodental de los pacientes con discapacidad psíquica en la provincia de Salamanca. Estudiamos los pacientes que acudían al programa de tratamientos especiales de la Junta de Castilla y León, y la muestra fue de 388 pacientes. Analizamos varias variables sociodemográficas, el tipo de patología dental que tenían y el tipo y grado de discapacidad. Y lo que hicimos fue calcular el índice de caries dental, que nos dio, pues tenéis ahí reflejado según los criterios de la OMS lo que se consideran índices muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, y el índice que nos salió a nosotros fue bastante alto, fue de 5,7. Observamos también que la caries fue más intensa o más importante en pacientes que tenían retraso mental, y la prevalencia de caries y las ausencias dentarias aumentaba significativamente con el nivel de estudios de los padres. Al disminuir el nivel de estudios, perdón. Ahora, en la actualidad, estamos haciendo un proyecto de investigación y lo que estamos haciendo es análisis de la salud bucodental de la población con parálisis cerebral de Castilla y León. Hemos llegado a un acuerdo con Aspace para poder ir a todas las entidades que tienen ellos en toda la provincia de Castilla y León. Hemos empezado por la provincia de Burgos, y hasta ahora hemos estado en Burgos y hemos estado en Segovia también. En Segovia el número de pacientes es menor. Ahí veis la prevalencia actual de pacientes con parálisis cerebral en Castilla y León, que es de 2.358. Y naturalmente el alcance de la muestra a la que vamos a tener acceso es bastante menor, porque hay bastantes pacientes pues, que no se quieren hacer el estudio. Hemos calculado que el tamaño muestral para poder hacer un estudio que tenga unos resultados estadísticamente significativos es de 494 pacientes para toda la comunidad de Castilla y León. Y ahí veis distribuida en la tabla de abajo los pacientes con parálisis cerebral por sexos. Los objetivos de este proyecto son analizar el estado, es un estudio descriptivo, lo que queremos es analizar el estado de salud bucodental de esta población con parálisis cerebral de Castilla y León. Se han hecho encuestas de salud oral en España a nivel de la población general, se llevan haciendo desde hace muchos años, la última se hizo en el año 2015. Y ahora mismo, en el año 2019, se va a empezar la siguiente encuesta, pero estas encuestas nunca se han hecho sobre población con discapacidad. Entonces, lo que nos gustaría es, empezamos por Castilla y León con los pacientes con parálisis cerebral, pero nos gustaría extenderlo pues, a más comunidades y a más tipos de patologías. Otro objetivo es involucrar a los cuidadores de estos pacientes, a los monitores o a los familiares que les ayudan con la higiene, para que puedan controlar ellos el índice de placa bacteriana en el domicilio o bien en las instituciones donde están estos pacientes. Y ofrecer a las entidades de parálisis cerebral una herramienta útil para que puedan medir la placa bacteriana. Lo que hicimos fue realizar un par de sesiones con los monitores de las 9 provincias de Castilla y León. Para un poco, lo primero les hicimos una encuesta, también relacionado con los hábitos de salud oral que tienen ellos, y también para conocer un poco el grado de conocimiento que tienen ellos sobre la higiene oral y si han tenido experiencia en el cepillado de los pacientes que tienen a su cargo. Después de esta toma de contacto con
Con los monitores lo que hicimos fue también explorarles la boca a los monitores, exactamente el mismo protocolo que con los pacientes que tienen ellos a su cargo, para conocer cuál es el estado de la boca de los monitores y el posible interés que ellos también tienen en el cepillado y en cepillar bien a sus pacientes. Y una vez que hicimos esto, pues dedicamos también un par de jornadas a enseñarles, tanto con modelos simulados, con bocas simuladas como con vídeos, las técnicas de higiene oral. La instrucción y educación fue personal mediante entrevista, información escrita e información audiovisual. Los vídeos les dejamos también a disposición de las entidades de parálisis cerebral para que ellos los puedan repetir y volver a ver todas las veces que necesiten. Hicimos también una jornada en la Universidad de Salamanca, bueno, un par de jornadas para calibrar a los examinadores. Los examinadores somos 9 alumnos de quinto grado de odontología, 4 odontólogos y luego hay en el proyecto también otras 2 personas, que son la persona que nos va a hacer los análisis estadísticos y una persona encargada de la documentación. Estas jornadas las realizamos en la clínica odontológica y pretendíamos para ello que todos los examinadores apliquen los mismos criterios diagnósticos. Entonces lo que hicimos fue instruirles en cómo tenían que realizar las encuestas, cómo tenían que rellenar la documentación y qué criterios íbamos a aplicar diagnósticos. En cuanto al material y métodos, pues es una cosa sencilla porque lo que medimos es placa bacteriana, entonces básicamente, bueno, medimos también otros índices periodontales y de caries, pero básicamente lo que utilizan es un espejo plano del número 5, una sonda de caries curva y una sonda periodontal de la OMS. Y además un revelador de placa bacteriana, que en este caso es líquido porque el problema que tenemos con los pacientes con parálisis cerebral es que muchos tienen disfagia y no son capaces de hacer buches, ni de escupir, y pueden atragantarse o hacer neumonías por aspiración. Entonces, lo que hemos hecho es los índices de placa bacteriana, los hemos medido aplicando el revelador con un bastoncillo de algodón sobre las superficies dentarias que nos interesaban. Hemos medido el índice de higiene oral simplificado para ver la cantidad de placa bacteriana que tienen, y lo que hemos hecho es medirlo durante 5 semanas seguidas. Y este índice lo hemos elegido porque se aplica el revelador sobre 6 dientes, 3 dientes de la arcada superior y 3 dientes de la arcada inferior. Y es más fácil de aplicar que el índice de O'Leary, que hay que aplicar el revelador sobre todos los dientes de la arcada dentaria. Esta es la forma en cómo interpretamos este índice de higiene oral simplificado. El código 0 sería cuando después de aplicar el revelador no hay placa bacteriana, no se tiñe nada el diente. El código 1 cuando se tiñe menos de 1/3 del diente. El 2 si se tiñe más de un 1/3 pero menos de 2/3. Y el código 3 sería cuando se tiñen más de 2/3. Y el índice pues lo aplicamos sumando los códigos de los 6 dientes que hemos elegido y dividiendo por 6. Y ahí tenéis la puntuación de excelente, buena, regular o mala que podemos sacar. Medimos también los índices de caries y el índice de restauración. El índice de restauración se utiliza en personas no discapacitadas un poco para medir el índice, también es una medida de un reflejo socioeconómico. Los pacientes que tienen muchas restauraciones se supone que tienen la boca mejor cuidada. Y después medimos también si tienen alteraciones periodontales con la sonda de la OMS. He puesto aquí porque el único estudio que se ha realizado de este tipo en pacientes discapacitados lo llevó a cabo Yodra en el año 2002 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y realizó un análisis sobre la salud bucodental de pacientes discapacitados psíquicos. Y he puesto ahí los resultados que obtuvo él en cuanto al índice periodontal comunitario, a las necesidades de tratamiento. Él dividió la muestra en 3 grupos etarios, de 6 a 20 años, de 21 a 45 y por encima de 45. Y vio que el grupo de por encima de 45 era el que tenía peores resultados y necesitaba un tratamiento, digamos, más agresivo. Y luego otro índice que estamos midiendo es el índice estético dental, para ver el grado de maloclusión que tienen estos pacientes. Lo que medimos son fundamentalmente 3 factores, que son los que recomienda la OMS, que son las anomalías dentarias, las discrepancias de espacio y las anomalías en la oclusión.
con los resultados obtenidos, bueno, pues se aplica esa fórmula, la fórmula DAI, que a cada una de las variables hay que multiplicarla por un factor de regresión y luego se suman todas las variables y se le añade el número 13 y da una serie de resultados que están interpretados ahí. Si obtenemos un valor menor o igual de 25, significa que la oclusión es normal. Entre 26 y 30 hay una maloclusión definida y entre 31 y 35 la maloclusión ya se considera severa. Mayor de 36 sería una maloclusión muy severa. Este índice se recomienda emplear en personas mayores de 12 años porque se aplica para los dientes ya definitivos. Aquí veis algunas de las fotografías que hemos hecho con los pacientes que estamos viendo, los tipos de alteraciones que tienen. Veis que tienen, bueno, pues el primero es una displasia del esmalte, veis cómo tiene el esmalte de otro color, interposición lingual que provoca mordidas abiertas, hiperplasias gingivales que muchas veces son debidas a la medicación que toman y también a la falta de higiene, el bruxismo, el gran desgaste de las piezas dentarias, las maloclusiones que tienen cantidad de maloclusiones, las caries, en fin, es un poco representativo y veis ahí la última fotografía, un traumatismo dental que muchas veces son debidas también a las convulsiones que padecen. Estas fotografías son cuando iniciamos el estudio con los monitores, que revisamos la boca pues a todos los monitores en primer lugar. Y después ya empezamos con los pacientes. Ya estamos revisando la boca a los pacientes. Y bueno, aquí acabo. Muchas gracias.